Competencias e Ijaisha Jicuaya Yepa, continuamos abajo. A continuación se presenta posición número 11 para los miembros del jurado. Categoría adolescente aficionado. El Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi. Roger Uré, Peillante Ayepa, Juan Aiteramo, los miembros del jurado han retrocedido un poco más. Ñande y Catútaramo Aveilla Huevi y Mieve Mishimi, Ñameve Hawaisha espacio para que se pueda ver toda la obra y darle también mayor visibilidad a nuestros artistas. Agradecemos la comprensión de todos, Ayepa, porque es solidarizarnos y Catujahuaisha Baebe y Bahía, Anio y Coñanderejete y Abei. Cobaco Pujarepe Ayepa. Y Catujahuaisha Ose por Ambaiteña Nerembiapom. Se presentan a continuación Peillante Yero Jaracuera del Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi en la categoría adolescente aficionado. Número 11 para los miembros del jurado. Acompaña al profesor Matías Alexis Mascaro Ábalos con el título de la obra El legado del cuero. Obras que perduran. La coreografía, el argumento dice: Atirá es una ciudad principalmente agrícola y ganadera, considerada también la capital del cuero. Allí se encuentran variados productos hechos por manos de artesanos y artesanas que transforman el cuero en hermosos artículos. Es así que en la estancia San Isidro producen este material tan codiciado por sus habitantes. Cientos de familias trabajan arduamente para otorgar a la comunidad aquella materia prima, el cuero del animal vacuno. Muy temprano de mañana se preparan las hacendosas mujeres con la tarea de alimentar al ganado de la estancia. Mientras tanto, los caballeros comienzan con la tarea de faenar a los que se encuentran en el corral. Con fuerza y entusiasmo se realiza cada proceso para conseguir el material final. El cuero pasa por el primer proceso, el curtido, donde la preparación de este material debe ser cuidadoso para obtener el mejor producto para su comercialización. La ciudad de Atirá cuenta con laboriosos artesanos que trabajan en el repujado del cuero, elaborando los utensilios y hermosos materiales para ornamentación, muchos de ellos destinados a la exportación. Es común ver a visitantes llegar a la marroquinería para elegir los termos forrados en cuero, guampas, cinturones, carteras, billeteras. Y no faltan los troperos interesados en los productos de la talabartería, donde se encuentran todo lo mejor en productos para el campo. Todos festejan el éxito de su emprendimiento, porque el cuero es un legado que deja a más de una familia de esta ciudad para la manutención de su hogar, porque sus obras perduran en el tiempo, perduran en la vida. Desde la ciudad de Alberdi, departamento de Ñemucú, se presenta a continuación el Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi.
Muy bien, muchísimas gracias por la cooperación también que está poniendo el público, y quiero solicitarles que podamos retroceder por lo menos unos 2 metros, porque eso forma parte de una situación coyuntural que se presenta y vamos a administrarlo todos juntos, porque entendemos el trabajo, el compromiso, el esfuerzo que hicieron, esto que traen desde hace meses, prácticamente 1 año de preparación. Por lo tanto, hoy le pedimos una pequeña colaboración, dada esta circunstancia que sin dudas es normal de repente en la organización de un evento de esta envergadura, que en algunos casos escapa incluso a la decisión o a la posibilidad de que los propios coordinadores, la coordinación, pueda de repente tomar esta decisión y que ocurra una situación de esta envergadura. Gracias, y quiero pedir un fuerte aplauso para este público, para ustedes, por la consideración y por estar presente esta noche, para darle el brillo a esta nueva edición del Festival del Tacuarembó. Y quiero pedirle por favor aquí a nuestro presidente de la Fundación de la Asociación Cultural Tacuarembó que nos permita también algunas palabras
ante esta circunstancia que se ha presentado y que sin ninguna duda, con el apoyo de todos ustedes, lo vamos a subsanar y va a tener el brillo característico correspondiente. Alberto, por favor, adelante. Gracias, Alcides. Muy buenas noches a todos los presentes. Antes que nada, quisiera pedir las sinceras disculpas a todos los grupos en nombre y representación de la Asociación Cultural Tacuareé. Es algo que escapa de nuestra organización, como ustedes saben. Hacemos el esfuerzo de poner lo mejor para ustedes, el escenario, y esta noche que queremos evitar percances mayores, por eso estamos pidiendo prácticamente la colaboración de todos los grupos y también el jurado ya accedió a hacer las presentaciones en el piso, ¿verdad? De mi parte y de parte de toda mi organización sentimos mucho lo que está pasando, pero como vuelvo a decir, escapa de nuestras posibilidades. Están viniendo la gente del escenario, van a venir a revisar y no queremos apeligrar la integridad de ningún participante. Es por eso que pedimos también el acompañamiento. Como la parte organizadora, ahora me comprometo y les digo a todos los que están bailando abajo que se van a llevar una mención especial del Festival de Tacuareé, sea el resultado que fuese. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, presidente de la Asociación Cultural Tacuareé. Nosotros hemos pasado ya de todo en este lugar. El año pasado hemos tenido inconveniente con el suministro eléctrico y se tuvo que hacer a capela la jornada competitiva en este lugar. Muchos se acordarán de aquel episodio. Así que este tipo de acontecimiento hace que nos pongamos más fuertes y que digamos ¡viva el Festival del Tacuareé! Señoras, señores, seguimos en competencia. Participante número 12 a continuación. Amor en la fiesta de la tradición misionera. Esta fiesta de la tradición misionera vibraba bajo el cielo despejado. Entre risas y cánticos, las amazonas de las halconas, con una fuerza que parecía surgir de las mismas raíces de la tierra, y los jinetes de el Horcón cruzaban el campo demostrando su dominio, el fuego en sus ojos, encendido para la competencia. La competencia fue intensa, una danza de habilidades y tradición. Las halconas atacaban con la precisión de flechas lanzadas al viento, mientras el Horcón respondía con movimientos elegantes y calculados. Aurora, una joven del pueblo que observaba desde el borde del campo, ya no veía el combate. Su mirada pronto quedó atrapada por un jinete. Él, con una destreza elegante, destacaba entre los demás. Sus ojos seguían al jinete, a su ritmo, al fluir de su caballo bajo él. Sentía que él también la buscaba. Entre la gente, entre la noche que empezaba a caer, cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Cuando el último trote resonó y las ovaciones inundaron el campo, el pueblo celebraba al ganador. Mientras el jinete caminó hacia ella, sin decir nada, extendió la mano y ella, sin dudarlo, la tomó. Bailaron bajo las estrellas
dejando atrás la competencia. En esta danza, el pueblo se desvaneció y solo quedaron ellos conectados con la magia de la noche. Coreografía de la profesora Nadia Jasinski e Hilda Almeida. Coordinación general, profesora Nadia Jasinski. Señoras, señores, competencia. Tacuanepotí, danza, participante número 12, categoría adulto aficionado. Señoras y señores, Santiago abre sus brazos para recibir a jinetes, peones, capataces, patrones, paraguayos en fin, con las damas que enaltecen con su belleza para compartir esta hermosa fiesta de la tradición misionera. Fuertes los aplausos de este numeroso público presente.
Feisha Yahesha Yeroku Paraguayete Yeroku Ñanembaeva. Yajareivos ese en nuestro festival del Tacuaneé. Tacuaneé Potú Danzas. A continuación vamos a recibir a la delegación de la República Argentina. Representando al Festival Nacional del Malambo se presentan la Academia de Folclore, el Malambo y Estudio de Malambo Chúcaros de la provincia de Catamarca, República Argentina. Presentan cuadro Coya Interpreta Academia del Malambo, dirigido por la profesora Alicia Jiménez y el profesor Carlos De Santi. Solista de Malambo, categoría veterano. Show de Malambo, interpreta Estudio de Malambo Chúcaros. Integrantes: Belén Medina, campeona nacional de Malambo. Ariel Salva, Romero Miguel. Dirección general: Fernando De Santi, campeón nacional del Malambo. Se presenta a continuación la delegación de la República Argentina. Llevo vete a Taborame, ya recibí Chubecuera. Oh.
Madre Tierra, Pachamama, te pedimos con respeto perdón por nuestros errores, por contaminar tus ríos y envenenar tus océanos, por verter al aire tóxicos, por no escuchar tus sollozos. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y le empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Me persino por si acaso, no vaya que Dios se excita y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo ande las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Adentro, quebradeña, la cholita, para mí, linda purmamarqueñita, y mi chita, tan churita, vela y pues, linda chascañahuicita, todo un sueño tan bonito, Purmamarca, su pueblito. La y la, vidita y linda purmamarqueñita. Dos.
Vela y pues, linda curma marqueñita, al ajito, sus ojitos, Urpillay, dame tu corazoncito, todo un sueño tan bonito, Purmamarca, su pueblito. Laray, laira, laray, laira, miritay, linda Purmamarqueñita. Eso se viene la cuequita, preparar todos los pañuelos. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. ¡Adentro! Eso. Linda cueca. Otra vuelta más. Vuele, vuele ese pañuelo por el aire. ¡A la vuelta! ¡Eso! ¡Se acaba, se acaba! Segunda, segunda, segunda. Vamos a palmitas. Eso. ¡Adentro! Eso. Revolear la pollerita, Jimenita. ¡Vamos! ¡Ahora que se acaba! A mí me dicen, porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar, porque soy como mis cerros, curtidos ponen las heladas, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. ¡Hey!
dicen que soy el muñeco de la ciudad. El muñeco de la ciudad. Porque soy negro, negrito, con la boca bien colorada. Porque soy negro, negrito, con la boca bien colorada. Tengo sed y el agua me hace mal. Tengo sed y el agua me hace mal. Domingo, lunes y martes mi vidita, bailando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Hola. Por fin llegaste carnaval lleno de
nací en la quebrada, carnavalito de pueda venga a bailar.
Despedimos a la delegación argentina con gran aplauso y con esa gratitud inmensa que les tenemos por compartir con nosotros un año más. Muchísimas gracias por la integración manifiesta a través del arte, por la alegría de tenerles una vez más. Los despedimos con otro gran aplauso y seguimos, por supuesto, aquí en Tacuarembotú Danza, que está en pleno desarrollo y que tenemos todavía muchísimo que ofrecerles. Participantes número 13 para reanudar la competencia. Número 13, Elenco Folclórico Fundación Aida Virginia. Categoría Adolescente Aficionado. Profesor Cristian David Villar Mongelos. Obra Gloria y Honor a una Patria, Ciudad Hernandarias. Elenco Folclórico Fundación Aida Virginia da continuidad a la competencia en esta noche de Tacuarembotú Danza, parte de la edición número 47 del Festival del Tacuané, que a propósito invita a todos para que mañana desde las 9 horas tengamos nuevamente presencia en esta jornada competitiva que también, dicho sea de paso, se cierra mañana con la participación de numerosísimos competidores en distintas categorías. La reina de la noche hoy es la danza, indudablemente. Y por supuesto, vamos a seguir presentando a todos y cada uno de los competidores, agradeciendo en ese sentido la predisposición de todos de aguardar pacientemente su momento de presentación. Y desde luego, hacer lucir lo que es el arte, hacer lucir a su academia, a su elenco, a su grupo, y un reconocimiento más que especial todavía a los grupos de adultos mayores que demuestran las ganas, que demuestran esa juventud eterna con sus respectivas presentaciones. Ya prácticamente prestos los integrantes del elenco folclórico Fundación Aida Virginia en la categoría Adolescente Aficionado. Número 13. Gloria y Honor a una Patria, la obra que ellos presentan y que se desarrolla de este modo. Chaco Paraguayo, luego de recibir una misión específica, donde se toparon con tropas bolivianas, quienes echaron en traición al teniente Rojas Silva, en compañía de los soldados Remigio Argüello, Isabelino Chaparro, Fermín González y el vaquino Macá, eran asesinados con crueldad en proximidades del Fortín Sorpresa. Esto ocurrió luego de horas en espera de su libertad, en donde fueron comunicados que quedaban como prisioneros. Ante esto ocurre un forcejeo, donde los paraguayos, ya sin armas, eran asesinados. El pueblo paraguayo condenó este grave incidente, el cual forzó a la movilización y reaccionar en defensa del Chaco paraguayo. Llena el alma de suspiro, a seguir será fe. Adiós Agagüe, adiós lugar preferido. Como aquel tiempo con
seira voglio ver, el destino se obliga. Anche il pájaro que sa, adiós para que cuer. Adiós se sombra quindi, adiós soñado lugar. Tal vez momento fatal se separan de que qui, pero durante a vivir llevemos muy bien, a recoger que mi amoroso pensamiento, lo que se ha llevado algún tiempo, adiós para que fue. En mi mente invariable, mi destino irremediable, añe conflita se deje, paupe mare y bajaite, pangamere a pura fe. Y gato que el daño vei, adiós para que fue. Vengo tratado de tú, de yo pego para ti. Hoy tiramos de bote, paupe y ello de ti. Pero se muere tú. Cuida de merece, corre gane entero muere y come mi beca guá. Y el detalle un permaná, adiós para que fue. Rubias, morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya, mas si en lograr amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya lo proclama el mirardeño de dulzura y de ternura, el valle que al andar derrama y muere sale en la cintura. Cuando su esposo va a la guerra, ella es el alma que resguarda bien su casa. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Nunca veréis que haga alarde en su dolor o en su inocente regocijo. El hombre héroe o cobarde, su amor es solo un hijo. Se
aire apretaba bajo el sagrado polvillo. Que paraguayo matema con la hora, ya amigo ya está, rojas silvares de cuer. Ya vengane catueteu mi cobarde oyapoa, a mi sene guaycurú o pucaña andereje.
Señoras, señores, esta es nuestra nación paraguaya y así estamos viviendo esta nueva edición del Festival del Tacuaneé en su noche Tacuaneé Potí Danzas. Seguimos en competencia, señores miembros del jurado. Seguidamente, participante número 14. Ballet folclórico Compases. En el escenario a continuación. Ellos se presentan en la categoría de adulto académico. Bajo la coordinación, dirección y coreografía de los profesores Aletia López y Aníbal Lescano. Título de la obra, Cañeros. La coreografía presenta un cuadro argumentado de inspiración folclórica, inspirada en el hombre de campo que trabaja en los cañaverales haciendo alegoría a todo lo que encierra su entorno cotidiano en los cañaverales, en un conjunto de pasos, figuras, movimientos, melodías, herramientas y sentimiento. Son algunos de los elementos que tendrá lugar en la obra coreográfica. Señoras, señores, en competencia, Ballet folclórico Compases. Hombres de tierra adentro de la verde caña, con machete al cinto y sombrero pirí, despierta en el alba rezando al trabajo con su compañera inseparable, la bella Cuñataí, que en el cañaveral le dará su corazón, acompañando su jornada con el mate o el tereré. Oh, cañeros de mi Paraguay, hoy la caña ya no es amarga, es dulce como el tacuaneé. El sufrido arriero de mi tierra indiana, con machete al cinto, sombrero pilín, despierta en el alba con sus esperanzas puestas en el rojo solar guaraní. Ya solo sorprende rezando al trabajo su salmo de angustia, cansancio y sudor, mientras en los tallos de la verde caña repica el machete su embriaguez de sol. Cañero, 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 tu estampa de bronce es fuerte y soberbia, igual que el talle. Cañero, 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 con sudor y empeño va forjando el vello sobre el guaraní. Cañero, cañero, cañero.
cañeros de mi Paraguay, hoy la caña ya no es amarga, es dulce como el tacuané. ¡Viva los cañeros del Paraguay! Tu estampa de bronce es fuerte y soberbia, igual que el taller. Cañero, cañero, cañero. Aguayebete peisha o jeshaucaba ñandebe yeroku paraguayeteru pibe abei ñandereko jañanerembiapo. Peina yajareibo jese cobacopujarepe en nuestro festival del Tacuané Potú Danzas. Posición 15, elenco folclórico Araverá Peixante Ouco Ariré. En la categoría adulto aficionado, a cargo del profesor Federico Flores, el título de la obra, Fiesta en la Estación Caipuente. Para los miembros del jurado, posición número 15. El argumento de la obra. La llegada del ferrocarril marca el desarrollo y el progreso en nuestro pueblo. El tren por mucho tiempo fue el único medio de comunicación y transporte de cargas y pasajeros en el país. Con la arribada del tren en la estación, los lugareños podían hacer sus compras y ventas, abasteciéndose con los productos de importación que inicialmente llegaban en el muelle de Encarnación. Coronel Bogado fue centro de extensión de producto de exportación y provisión de leña para el mismo. A través de la estación pasaban la frecuencia entre Asunción y Encarnación. Los días de viaje se convertían en festivos porque la ciudad entera se reunía esperando a familiares, amigos o una simple encomienda. Llegaban también los inmigrantes extranjeros con sus mudanzas, con miras a establecerse y trabajar las fértiles tierras de nuestra zona. En el lugar no podían estar ausentes el popular grupo de vendedoras informales que ofrecían la rica chipa al igual que otros laboriosos que sustentaban el movimiento comercial Coronel José Félix Bogado, Antigua, Caipuente, bello y tranquilo paraje en donde la llegada del tren atraía consigo una verdadera fiesta en la estación. Desde la ciudad de Encarnación, en la posición número 15, se presenta a continuación el elenco folclórico Araverá. En los tiempos de aquel antiguo Paraguay, para algunos pueblos el ferrocarril constituía la única vía de comunicación con el resto del país. Con el llanto del silbato a lo lejos, el tren anunciaba su llegada a la estación. Vagones repletos de cargas y los coches de pasajeros saturados. Las vendedoras ya apuraban la marcha para poder llegar con las canastas llenas de chipaacu. Todo esto traía consigo bienestar y progreso a la comunidad. Para muchas personas,
era motivo de felicidad por los reencuentros entre familiares, amigos y hasta viejos amores que cumplían esa vieja promesa de aquella despedida, el de algún día poder volver. El ambiente de emoción y algarabía con la llegada del tren creaba una verdadera fiesta en la estación Caipuente. Así peco ese boy poti ayer en dape areterine mai con de tapaya mai buku ellos saben de su movella mi coape tamon be un deben baixar un pipa yuro haihu. Caruno es el pico pina juventud tengo sempre animo a campagna tu ipu opete viven en el cual base corazón pipe animo a ver más cuñamo ese lo acaracu dale entero esa lleve no puede haber ni también en cual empijar el meteo me pereña operamos siempre cuesta que te haya en el tape y ese yulume jaime debe ser en mi potar. Ana yo matin de sijan de los metros yerure será cubi bella la baraña de la mime ani imo a como se sapino botarse o si no te ayudan a pegar entero tu pepe y ni gente vende sijan de luz que parire de que nada hay captura que o que yo vive y que tu jamás tener jaben de la tapete humilde y aguanta se sube y se le va el chabelo es imposible engañarlo a aquel mare no por ahí deja el pero que le cocina los guapes ahí alguien de ver si no con y se le cuide. Así no llega ya la combaraca, la impotente sabrá, desengaño de meses, y ellos endereza ahí, por algún perdido bien, en mi vida era una de él, obedente de así. Para Paco que mi o sea, si ya te le sabe, allí está un día maese, no me ripe se me anga pedir, a que llama como pedir, y tu falso prometimiento tan para viví con perna, no me sé, te digo así. Que esta promesa porá, allá por Yuayua, bajo la sombra del sapé, que yo no puedo así, o lloraba pen por el cup, de la chaga un deseo que me tu besete de así. El que año te, puro subir el ondepe, una plegaria o pepe, las campanas de puyo ve, eres a regir buen sapé, ya te lleven para ver más, o me parecía tu besete de así. Amenazo no fijaré, se ranzó y pegó el pie, allá pisa que moveré, haciendo jeta maré. Y tu joven amante, a la viti que te que, ahora su no vive, poniente moto de luz, o ama a vivir tú, y a tu vaca la caída. De tanto que ye, tu llama ya también, ye pe ama a meter, ahora va y poco que, a enduma viene, ya huele o ronca. Ahora el punto de tu
Y esto es Tacuarembó Danzas en el desarrollo de la competencia en las distintas categorías y da continuidad a la competencia, precisamente el número de orden 16, y es el elenco folclórico Identidad Nacional IMA Caacupé, categoría adulto académico. Profesora Perla Chaparro, título de la obra Acuarela Paraguaya. Es una coreografía de proyección folclórica. El elenco folclórico Identidad Nacional del Instituto Municipal de Artes IMA Caacupé fue creado en el año 2016 bajo la dirección de la profesora superior de danza, abogada profesora Perla Chaparro, ganando premios nacionales e internacionales en países como Brasil, Argentina, Francia, Bolivia, Estados Unidos y Paraguay y Uruguay. Actualmente ganador del Premio Ñandutí de Oro 2024 en la ciudad de Itauguá. Hoy, desde la capital espiritual de la República, el elenco folclórico Identidad Nacional del IMA Caacupé se presenta con el cuadro de Acuarela Paraguaya en la categoría adulto académico. Seguimos entonces en esta noche de competencia. Mongana monguana se que fe mantere chuga se moiro vivo Florencia andava ai guichaño ite upe wi guapairire
se pega por arriba, llevando a la guaina y a Levitano Guaré. Arriba Festival de Guarambaré, Tacuaré en la mitad. Mampa coñate, ya acaba la cañicate. Amo taruma y huipe, ya amo potibera pa. Ya guapujaña ja. Nikisuela kun ape, ja te sui kanyi kape asaye oke allá. Te la ya camilla y que bare cacagüipe. Ya coña y bote ay me ape puja guavira. De Uruguay de Nige, Uruguay a tori pape, hace con buru cuyape, de Aramboy botipa. Con la bombana se que me va de yuba. Se voy iluminado por él, siempre hay huizaño y te. Un bebo y guapa iré, se pega por arriba, se mando a la guajina, y a Levitano lo guaré. ¡Y arriba! Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda allá. Haciendo gran amor de empeñas, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya lo proclama el día lleno de dulzura y de ternura. El talle que al andar derrama y muele sal en la cintura. ¡Eso, la mujer paraguaya! Con su esposo va a la guerra, ella hace el alma que resguarda bien su casa. Su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Rubias morenas son trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la ya. Haciendo gran amor, empeñas, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Debe ser ella paraguaya. Buscaré caracare, hay pecuita, pecucune. Botire acqua che dure a sere di ae. Tu pepe aveia che tu ogni tu pegnune. Y ya y voglio a sciandure ogni che noi aveve. O mi Dio che sapeva, ya se mi peamo in guategui. Direi ai pochi che llevo in ai pinini serete. Ahora tico a la sapeca quando va che te chegui. A que tú se ve, guinaki aya habrae. Los arrieros la mitad. Eso. Se peyucan los casados, invitando con Gairi. Cuso y sereno de Wisera, verame ova. Ya caberé a preparar, oye voy y bategui. O ataba salpewi, capicuere pua. Tu yucano trocarao, o yo sayo a sañeme. A que tu pe, si puede, oye mondo y nabu. Ya caberé a
para, oye voy tu bategui, o hasta base que becereza y lo santo. Y a ver los arrieros del Paraguay, los mitad y las mujeres paraguayas. Los arrieros. Ay, rincón feliz donde nací. Ay, tierra de sol, tierra de amor. Tienes luna llena sin igual. Noches estrelladas, cielo azul. Ay, tu amanecer y atardecer. Ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní. Alma y corazón pongo al decir: viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación, mi gran nación, mi gran nación. Yeroku Paraguayete Peisha Yaheshaba Cobaco Arape en el Festival del Tacuaneé. 47 años Yagüero Guatara Moño ni de Cuera Jina Agüillebete Maimabeta Pichacuera Ñanemo Inuba veía a través de los medios de comunicación Cobaco Arape. A través de Radio Sur Agüillebete Mantayubecuera Guaná Aupeyanta veí a la 87.9 Radio Central. Agüillebete Mantepeyante Yamonguajéramo Chupecuera, Coariré, para los miembros del jurado, posición número 17. Se presenta a continuación la Escuela Municipal de Danzas Capiatá, en la categoría Adolescente Académico, a cargo de la profesora Ninfa Isidre. El título de la obra, Mercado Guazú, Peisha Taba Capiatá Huibe, oñe presentama coa escenario P, la Escuela Municipal de Danzas Capiatá.
Muy bien, señoras, señores, señores miembros del jurado. Seguimos en competencia. A continuación, participante número 18. Presentamos al elenco folclórico Maracaí Purajey. Se presenta en la categoría de adulto aficionado, bajo la dirección, coreografía del profesor Oscar Bernal. Título de la obra: Ñanemba ETT. Ellos vienen de la ciudad de la música y la artesanía, Departamento Central, la pintoresca ciudad de Luque. Desde la ciudad de Azul y Oro, participante número 18. Y recordarle que mañana estamos desde las 9 puntualmente retomando la competencia en diferentes categorías: canto, guitarra, voces, instrumentos, para culminar las jornadas competitivas y recibir a los nuevos ganadores en busca del Tacuané de Oro el próximo 2 de noviembre en la jornada central aquí en el Luis Alberto de Herrera de la ciudad de Guarambaré. Señoras, señores, en competencia, participante número 18, elenco folclórico Maracaí Purajey.
Despedimos a este grupo que estuvo en competencia y nos aprestamos para dar lugar al siguiente, cuyo número de orden es el 19. Corresponde al elenco folclórico municipal Itacurubí del Rosario. Categoría adulto aficionado. Profesor Luis Fernando Soria Muñoz. Título de la obra Vivencias del Campo. Desde tiempos inmemoriales, las labores del campo han sido el alma que late bajo la superficie del Paraguay, sosteniendo a su gente y moldeando su identidad. En los campos fértiles que se extienden a lo largo del país, generaciones de paraguayos trabajaron la tierra con dedicación, viendo en cada semilla plantada la promesa de un futuro mejor. Para los campesinos, la agricultura no solo es una actividad económica, sino una forma de vida que conecta al ser humano con la naturaleza y sus ancestros. Al ritmo del sol, los días se tejen el trabajo arduo y los momentos de calma bajo la sombra de los árboles, donde el compartir del tereré se convierte en un símbolo de unidad y tradición. El cultivo de productos como el maíz o la mandioca no solo nutre los cuerpos, sino también las costumbres y festividades de las comunidades rurales. Pero la vida del campo va más allá de la siembra y la cosecha. El cuidado de los animales forma parte integral de la rutina diaria. Las vacas que dan leche, las gallinas que ponen huevos, los cerdos que son criados con esmero son fundamentales para el sustento familiar. Cada amanecer comienza con el canto del gallo, marcando el inicio de las tareas: alimentar el ganado, cuidar los cultivos y transformar los frutos de la tierra en alimentos, como el queso casero y la chipa. La preparación de estos productos es un acto que mantiene vivas las tradiciones. En el corazón del campo, el trabajo es un esfuerzo compartido donde hombres y mujeres, unidos por la pasión por la tierra, se levantan al amanecer para sembrar esperanza en la tierra fértil. Y al final de la jornada se reúnen a compartir el tereré. Una pausa que no solo refresca, sino que fortalece lazos de comunidad y reafirma la conexión de la tierra. Hoy, las labores del campo siguen siendo un pilar fundamental en la vida paraguaya, no solo como fuente de ingreso y alimento, sino también como símbolo de resiliencia. Desde el pequeño productor que cosecha para el consumo local hasta el gran exportador de soja que abastece mercados internacionales, la vida en el campo se nutre de tradiciones y valores que perduran. El cuidado de los animales, la preparación de productos caseros, en fin, son parte de la herencia viva que sigue moldeando el futuro del Paraguay, recordándonos que la tierra no solo nos sustenta, sino que es parte esencial de quienes somos. Desde Itacurubí del Rosario, elenco folclórico municipal Itacurubí del Rosario, categoría adulto aficionado, con la obra Vivencias del Campo en competencia.
Muy bien, transcurren las horas y se van asomando, por supuesto, las delegaciones provenientes de diferentes puntos de nuestro país. Y ahora vamos a hacer un recorrido imaginario por nuestra geografía patria y nos vamos de vuelta a la ciudad de la música y la artesanía, Luque. Participante número 20. Elenco folclórico Marín Caagüí. Se presenta en la categoría de adulto aficionado. Bajo la dirección, la coreografía del maestro Aldo Antonio Agüero Vera. La obra titulada Baapó Hayeroquí. Señoras, señores miembros del jurado, seguimos en competencia. Recordarles también que tenemos el baile de la pareja que en minutos habrán de subir a este escenario en busca de la consagración para que finalmente el próximo 2 de noviembre estén aquí los ganadores de estas jornadas competitivas en busca del Tacuané de Oro 2024 en la edición número 47 del Festival del Tacuané. Con ustedes, señoras, señores, elenco folclórico Marín Caagüí, participante número 20. La ciudad de Luque cuenta con una compañía llamada Marín Caagüí. Corriendo el año 1970, en la zona, una comunidad de artesanos de guitarras y artesanas de sombreros se prepara para una celebración que resalta su destreza y creatividad. Cada guitarra y cada diseño se entrelazan, mostrando la conexión entre la música y el arte manual, creando un ambiente de comunidad y alegría.
Aguillevete mantepei ante Yeroku, Paraguay, Rupideo, Guaruba, Ñandebe Abei, Ñande Rembiapo, Ñaneta Purejebe. Aguillevete Subecuera Guaná, Peina Yajareima Jesejina, Cobaco Árape, Yeroku, Paraguay, Rupide Ayepa. Para los miembros del jurado, posición número 21. Se presentan a continuación el Ballet Folclórico Municipal de Danzas de Capiatá en la categoría Adulto Académico. Profesores Nicolás Gaona, Ailén Bento. El título de la obra Jineteada Jape. La coreografía de proyección de segundo grado. El argumento. En la ciudad de Capiatá se celebra como cada mes la Gran Jineteada Guazú en homenaje a la Asociación de Jinetes y Amazonas del Paraguay, con la participación especial de los compueblanos. Esta celebración se remonta desde tiempo atrás, formando así parte de la tradición
cultura y religiosidad capiateña, haciendo mérito a las amazonas presentes este año con su impecable espectáculo. Las amazonas capiateñas van poniéndose al nivel de los más grandes jinetes del Paraguay, dejando así en alto el rol femenino en estas competencias. Al finalizar la jineteada, se realiza el famoso Yeroquipaguazú, acompañado por la bandita tradicional, donde las parejas se destacan y buscan obtener un distintivo en las competencias de baile. Al son de la música Campamento Cerro León, se anuncia el cierre de la fiesta, despidiendo así una edición más de la jineteada desde la ciudad de Capiatá. Posición número 21, a Yepihuaychante jineteada Jape, Eva. Pista libre para el Ballet Folclórico Municipal de Danzas de Capiatá. ¡Adelante! Pero muy buenas noches, señoras y señores. Maesha Papende Pujaré, Yabu Aquelomita, en esta noche especial del Caballuña en Bocatupurú, donde le damos la bienvenida a nuestra querida Asociación de Jinetes y Amazonas Capiateños. Jineteada ñaneretame, jaete tenda oñejendu jape ñande purajei, oñeñe jape ñande ñe'e, ja oiko jape vy'aguasu imboyo jaha yma. Peichavei ñamopu'ã ñanereta Paraguay tavarandu. Ymave kavaju ñembokatupyry hápe oike kuimba'e añónte ha sa'isa'ípe ojupimimi avei kuñanguéra ombokatupyry hag̃ua sakandu. Ko'ã ñaramo g̃uarã ndaipurivéima ñemboyke mitãrusũ ha kakuaáva kuña ha kuimba'éva peteĩcha ovy'akuaa jineteada hápe. Kuñanguéra péicha ohechauka ikuaaka ijuky ha ha'eve rupive ha'eha kuña pyapy mbarete.
Haoñemo amo caballo y en boca tuburu, puma banda pu, haoñe pluma yero kuwasu. Ellos son Agrupación Sin Límite. Se cabeza y vanessa y morada y me vaya de corazón. Y en mi mente nereco me vaya pesarosa de amor. Tu bello rosa terciopelado enamorado por ser. Sin que yo sepa ni que tú eres peneye, eres ZBT. Hay luz divina en tu mirada, esa te humor y curar. Pesarupín que sabe con haga, es tan de veroja y mujer. Se demora con la princesa a ti, doncella vengo a pedir. Por eso el rulo de tus cabellos y acaricia, no quiero vivir. Y de repente si me sonríe se estaba ZBT. Pero mi rosa sin tu perfume mi coba este se robará. De ella mi tenama y no muy sapende potere se taller. Todas las flores, todas las estrellas y ya bebé donde ponerá. Y hasta la virgen el azul cielo a cada instante me lo basará. Era amorosa se va ante ella y por amarse sufrir. Era pateiza en el marama se todo el tiempo se bote en mí. Atención, atención, Ñapu Aye Kelomita. Hoy gina premio en efectivo para la mejor pareja de la noche. Yayero Kike, Ney Kelomita. A los pura gente, el movimiento te en el agua del Loria y el Loria Jaite. Hay que ir y el movimiento siete la muralla y vamos a bajaré. Lo hasta bajado y te estará y este repente y con Ebero y ella nunca no se llama. Orera, el bien de pelea de Gloria, Despedimos a este grupo y nos preparamos para el siguiente grupo en competencia que corresponde al número 22. Participantes cuyo orden es el 22. Los aguardamos para su presentación. Ballet folclórico Caranda Urenda, categoría adulto académico, profesora Claudia Galeano. Título de la obra Tacuarendecuape, inspirado en el trabajo campesino con la caña de azúcar
y la manera popular de bailar la polca paraguaya. Coreografía, cuadro de proyección estética del folclore. Ballet folclórico Caranda Urendá en la categoría adulto académico se prepara a continuación. Vamos poco a poco entrando a la recta final de la jornada competitiva de este festival, de esta jornada específicamente denominada Tacuarembotú Danzas, en donde en las distintas categorías están compitiendo los grupos de danzas, demostrando lo mejor de sí, demostrando el fruto de varios días, varios meses incluso, de práctica, de caídas y levantadas, de errores, de aciertos y un producto final maravilloso que es lo que tenemos en este escenario, porque la noche de hoy verdaderamente estuvo fantástica, aún con los contratiempos que de alguna manera escapan a nuestras manos, pero que sí se supo llevar con valentía y con la buena onda, la buena predisposición de todos. Preparándose ellos para su presentación. Son del ballet folclórico Caranda Urendá, categoría adulto académico, la obra Tacuare en Tecuape, y es un cuadro de proyección estética del folclore. El ser paraguayo o paraguaya, las características del hombre y la mujer de campo se destacan por su fuerza, sencillez y la viveza en la manera de encarar el día a día para llevar el sustento a la familia. En esta propuesta coreográfica que tiene como inspiración el trabajo del tacuarembó, se presenta de una manera dinámica demostrando coreográficamente el trabajo de la cosecha de la caña de azúcar de un sector. Específicamente se toma como referencia la ciudad de Piribebuy y las situaciones que se presentan en torno a ella, manteniendo la esencia y la forma popular de bailar la polca paraguaya. Esta obra representa nuestra idiosincrasia, homenajea nuestras características colectivas, nuestros sentires populares y a esos rasgos que nos hacen únicos en nuestro folclore. Desde Capiatá, el ballet folclórico Caranda Urendá en competencia. Ani jamás año mi será ya se cogatupe con ere wi ajatorupe tamo geñoi tambojia.
Muy bien, muchísimas gracias, señoras, señores. De esta manera estamos cerrando un capítulo con los elencos que nos han presentado en competencia. Estos cuadros realmente fantásticos. Los señores miembros del jurado que están trabajando arduamente con las calificaciones correspondientes. Ahora vamos a abrir el segmento del baile de pareja, pero para ello vamos a convocar a nuestros artistas, embajadores de la polca paraguaya, ganadores del año 2021 de la categoría Pareja Nacional de la Polca Paraguaya. Los aplausos para recibir a Clara Galeano y Lino Rabinois. Se morejo mi areterirema, añaño huetivo pese corazón cantao merere, yenda tomayo pero mi agüija e barandebe, roico yo pues mi va pende puca ver pese año, atoine porane marangato ye vivera huecha, Teresa ya ya ire coge be guare opama no sé, angantaba y se te yo viva y me te vivema. Que se ha llevado ese geu ese camayo que Maina anegata de que tomo y la cereza la ibo sen de jehui José Anga covino de homo aine maerore Ñaño pelleña y mabe guari seña de amore como que yo que Maima bau haya casado y cue de pecuye Clara y Lino, peishante coara peo heshaukara moñandebe hembia poco a puya vei, hagu llevete voy a paver mante subecuera una pareja nacional de la polca del año 2021. Y hablando de pareja nacional de la polca, saludamos a la pareja nacional de la polca del año 2023
quienes están presentes, pero Jaecuera o Yeroquita en la noche del 2 de noviembre, ya verá moñaño invita paite jape jineika tu hawansha, ñamos un aye huacao ño divecuera coba cotembiapo. Así que a Nico Gaona, Jaupey Chantavey, Yeruti Silva, el saludo muy especial. Empezamos en esta categoría de pareja nacional de la polca. A los miembros del jurado, posición número 23, se presenta Edith Barbosa y Cristian Agüero. Categoría pareja nacional de la polca paraguaya, profesor Gerardo Ayala. El título de la obra, Yegusta Ocara. Desde la ciudad de Benjamín Acebal se presentan para la pareja nacional de la polca paraguaya, Edith Barbosa y Cristian Agüero. Ahora sí. Y sí, oh. Oh. Y sí, oh. Sí, oh. Y sí, oh. Ey. Sí, ey.
Poco a poco estamos a pasitos nomás de decir misión cumplida en esta edición en lo que corresponde al desarrollo de la competencia de la danza en sus distintas categorías y subdivisiones también. Estamos en el momento de la competencia en lo que va a ser la próxima pareja nacional de la polca paraguaya, la pareja nacional que va a estar representando al Paraguay al Festival del Tacuané en distintos escenarios nacionales e internacionales, con la pesada misión de representarlo de la excelente manera también que lo han hecho los anteriores, desde los primeros que fueron elegidos, que lo han hecho con una altura impresionante. El número de orden es el 25. Los participantes: Walter Paredes Quintana y Dayana Paredes Quintana. Categoría: pareja nacional de la polca paraguaya. Profesor: Aníbal Lescano. La obra se denomina Debe Guanache Sumi. Debe Guanache Sumi es un homenaje a todas las madres por el valor que representa para la familia y sobre todas las cosas demostrar ese amor en vida, fortaleciendo así los lazos familiares. La obra está plasmada en una selección de polcas interpretada por los hijos, dos hermanos, que ofrecen un cumpleaños sorpresa a su madre. Pareja nacional de la polca paraguaya: Walter Paredes Quintana y Dayana Paredes Quintana en competencia.
Yerokú, Paraguay, Peisha Yahesháramo en la categoría de pareja nacional de la polca paraguaya. Quiero saber, y la gente de la comisión organizadora también, si Natalia Samaniego Román y Fulgencio Torres están presentes. Por favor, faltan confirmar todavía su asistencia si es que van a participar en esta competencia. Vamos a continuar a continuación con la siguiente pareja nacional de la polca paraguaya. Muy bien, muchísimas gracias, Elvira. Señores miembros del jurado, participante número 26, Paola Cañete y Marcos Acosta. En la categoría de pareja nacional de la polca paraguaya, bajo la dirección, coreografía de los maestros Rubén Haroldo Jiménez López y Liliana Calderini. Título: Velada Jape. Coreografía, proyección estética del folclore. Danza inspirada en la velada paraguaya. Tiene por objeto representar los encuentros antiguos denominados veladas, en donde la música, el baile, la alegría y el amor resplandecen en una noche llena de emoción. La polca paraguaya reluce en esta puesta. Bailar en pareja, enlazarse, abrazarse, sentir, ser. En cada encuentro algo sucede y esta noche algo especial se dará. Velada Jape, Oí Lamboranjú, desde la ciudad del Carandaí Limpio, participante número 26, Paola Cañete y Marcos Acosta en competencia.
Señoras, señores, esta fiesta está llegando a la parte culminante con estos participantes que han venido en busca de la consagración en esta edición del Festival del Tacuane'é. En este año 2024, de esta manera, Tacuane'é Potí danza. Y este segmento que se ha incorporado y que sin dudas representa una novedad y la pareja nacional de la polca paraguaya que lleva la representación de este gran festival a lo largo y a lo ancho de nuestro país, incluso fuera del territorio paraguayo. Nosotros vamos a establecer un breve paréntesis para dar tiempo a los señores miembros del jurado y cuando ellos nos indiquen, dentro de algunos minutos, daremos a conocer el resultado del arduo trabajo de los señores miembros del jurado y vamos a conocer a los nuevos ganadores que vendrán en busca del Tacuane'é de Oro el próximo 2 de noviembre en este mismo escenario. Maestro, vamos a poner ese ambiente musical mientras aguardamos los resultados de los señores miembros del jurado.
palabras fueron tan hermosas y tan dulces como el tacuaré. Y desde entonces yo te llevo en mi memoria y te nombro con ternura porque no es Hoy recuerdo todo lo vivido, hermosos momentos que no olvido. Triste despertar sin tu presencia, no me hagas sufrir, vuelve otra vez. No me hagas sufrir, vuelve otra vez. No me hagas sufrir, vuelve otra vez. Sendaje sai bande sai poraba hoy me bailara ne corazón y mi entender y coger valle esa rosa de amor. Tu bello rostro terciopelado enamorado cosece sin que yo sepa ni quién tú eres, peneñe eres entabete. Hay luz divina en tu mirada, sabe con mora y jurar. Pesarupín de sabe coana, evan de veroja y jujar. Se ven donde la princesa a ti, doncella, vengo a pedir. Por eso rulo de tus cabellos que acariciando quiero vivir. Y de repente si me sonríe se ocultaba zeta verde. Pero mi rosa sin tu perfume picomba esa se acobará. Seré ya minte na mainumbesa pende potere se talleré. Todas las flores, todas las estrellas ella debe con él ponderar. Y hasta la Virgen del azul cielo en cada instante entero basar. Deramo rosas en vaenante ya y por amas en vos sufrir. Hoy me lo pesan en embarano hace todo el tiempo se votó en mí. Cerca más te quiero desde lejos. Es por eso que te ofrezco mi pueblito esta canción. Ruego aceptes como ofrenda de un hijo que te adora, que te sueña y te añora con frenética pasión. De rodillas hoy te rindo mi sincero homenaje. Entre notas y cordajes te entrego mi canción. Y con esto te deseo que Dios siempre te ilumine. Y en tus... Hola, hola. Sí. Muy bien, señoras, señores.
la edición número 47 del Festival del Tacuane'é, en su noche de Tacuane'é Potí Danza, arroja estos resultados. Categoría infantil aficionado. Elenco folclórico Fundación Ait Virginia. Aida Virginia, ahí está. Categoría adulto mayor. Elenco Buiaja Torí, Escuela de Danza San Miguel. Categoría adolescente aficionado. Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi. Igualmente, en la categoría de adolescente aficionado, califica el elenco folclórico Fundación Aida Virginia. Categoría adolescente académico, Escuela de Danzas Capiatá. Categoría adulto aficionado, elenco de danzas de Capitán Miranda. Igualmente, en la misma categoría adulto aficionado, elenco de danza de la Facultad Politécnica. Categoría adulto académico, ballet folclórico Compases. En la misma categoría también califica el ballet folclórico Carandairendá. Por último, tenemos en la categoría de pareja nacional de la polca paraguaya. Y tenemos a Marcos Acosta y Paola Cañete y a Walter Paredes y Diana Paredes. Aquí están los resultados, señoras y señores, de esta nueva edición de Tacuane'é Potí Danzas, edición 26 del Festival del Tacuane'é. Muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz retorno a sus hogares y nos reencontramos a las 9 de la mañana para la jornada competitiva del Festival del Tacuane'é. Hoy, domingo, señoras y señores, muy buenos días.